Muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del señor asambleísta, el doctor Juan Cárdenas, con quien vamos a conversar sobre lo que está haciendo la Asamblea en estos momentos, ya con la ley económica urgente que ha presentado el gobierno nacional. Bueno, son dos leyes las que están presentadas, la una mal llamada ayuda humanitaria y la otra dice que es para el ordenamiento de las finanzas públicas. Esto estamos conversando, hemos hecho algunas entrevistas, algunos análisis y obviamente tenemos muchas dudas y más que todo esta preocupación de que se está metiendo la mano al bolsillo del ecuatoriano común. Y las grandes empresas, las personas que más ganan en este país, pues obviamente van a tener que colaborar, pero en una cantidad mucho menor a lo que nos toca en conjunto a los ecuatorianos aportar. Entonces, esto está tratándose en las diferentes comisiones, en la Comisión de Desarrollo Económico, especialmente la ley, y entonces queremos conocer cuál va a ser la posición de los asambleístas, en este caso la Revolución Ciudadana, y en específico del doctor Juan Cárdenas. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, César. Buenas tardes, queridos oyentes, televidentes, en este imaginario mundo virtual de la comunicación alternativa. La ley de ayuda humanitaria es una propuesta inequitativa, desigual, que no permite el aporte de todos los sectores de nuestra sociedad en directa relación con su capacidad. Que recaiga todo el peso de los aportes para la formación de un gran fondo de ayuda humanitaria solamente en la clase asalariada, en los trabajadores, en los servidores públicos. Tanto así que ese aporte lo tienen previsto los proponentes que ascienda más allá del 60% y apenas un 40% o menos asuma como aporte el sector empresarial, los dueños del dinero, los que detentan la propiedad de los medios e instrumentos de producción, resulta una definición de quién nos gobierna. En otras palabras, los banqueros, los grandes empresarios, los importadores, se ponen a buen recaudo y se pone en marcha un proceso de recolección de recursos en los sectores más pobres, y es pasar de un bolsillo a otro. Se dice que la clase popular, los sectores periféricos son los más afectados, pero al mismo tiempo, por el simple hecho de tener un puesto de trabajo en el sector público y ganar $500, a partir de esa cifra tienen que pagar una aportación obligatoria, en este caso, para la formación de ese fondo de ayuda humanitaria. Pero el aporte que deberían erogar y entregar precisamente los sectores que acumulan riqueza, que se ufanan de ello, no se nota en esta ley, en esta propuesta. Entonces sabemos muy bien quién gobierna y para quién. Una vez más, hemos escuchado el absurdo del señor ministro de Economía y Finanzas en sus comparecencias a la Comisión de Desarrollo Económico, que abiertamente reconoce que estas leyes, estas propuestas, tienen la orientación, dice él, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿de qué hablamos?
Estamos frente a una propuesta de iniciativa legal en la que se consagra una vez más la inequidad insolidaria de la sociedad ecuatoriana. Y por esta razón es que este debate resulta muy confrontador entre quienes desean continuar protegiendo los privilegios de unos cuantos, de grupos poderosos, reducidos en número, pero multimillonarios, que son los que en este momento inclusive están migrando esos recursos que son de la sociedad ecuatoriana al exterior, poniendo en serio riesgo la dolarización, desestabilizando la economía nacional. Y por otro lado, el otro proyecto de ley que no tiene nada que ver con la emergencia y que más bien formula una serie de recomendaciones para apuntalar este compromiso tan dependiente con la propuesta e imposición neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Nos muestra a las claras que va a haber una definición fuerte, que exige que las bancadas respondan al clamor de la gente. Queremos efectivamente una ley humanitaria, solidaria para el momento que vivimos, para afrontar con un fondo todas las necesidades crecientes en materia de emergencia sanitaria, en lo que se incluye la masiva adquisición de pruebas, de kits de pruebas, para confirmar o descartar contagios, al mismo tiempo ayudas asimismo masivas para quienes están recluidos en sus casas pero no tienen qué comer. Si esto fuera así, la lógica seguiría esa ruta, elaborar una ley que entre sus empeños busca la integración de ese fondo. Pero cuando además de eso el fondo se intenta entregar en manos de los notables con un fideicomiso que no va a tener el control de los organismos del Estado, resulta mucho más sospechosa la intención. Así que es nuestra tarea, a pesar de las amenazas, porque ahora más que nunca el segundo mandatario prácticamente nos conmina a que aprobemos lo que enviaron del Ejecutivo. Y esto desdice el principio democrático. Nosotros tenemos la facultad de tratar la ley en primero y segundo debate. Hay un término para ello y estamos encuadrados dentro del tiempo. Pero nadie nos puede decir lo que debemos o no hacer. Por eso es que nuestra invocación es a las demás bancadas, para que entendamos el momento que vive el país, no para contentar la intención de alguien en particular, mucho menos para que se consagre o se consuma una imposición desde afuera. Así que frente a estas circunstancias, nosotros tenemos claro que aunque haya las amenazas, aunque vengan con el cuento de la muerte cruzada, nosotros no vamos a quedarnos en el espacio de defender un puestito. Vamos a salir por los fueros de la dignidad, la transparencia política y de la consecuencia, sobre todo, con esos enormes sectores de la población que están en estado de extrema necesidad. ¿Cómo es posible que una ley que se pueda llamar de ayuda humanitaria eh, permita que haya un desmembramiento del Estado? Porque se está pidiendo que se rebaje totalmente el tamaño del Estado y hay algunas personas que van a perder su trabajo.
¿cómo es posible que podamos ser solidarios si hay gente que se está quedando sin trabajo, que no va a tener ingresos y que luego, pues obviamente todo este conjunto va a afectar a las mismas instituciones del Estado, llámese Seguridad Social o el mismo SRI en la recaudación de ciertos rubros como puede ser el IVA, porque se va a frenar el consumo? Entonces, ¿cuál sería la lógica del ministro o de las personas que hicieron esta ley para tratar de recoger fondos para este momento, pero ¿y para mañana qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es que intentan superar este momento aciago sin despeinarse, sin afectar lo que han podido acumular en poder y privilegios durante estos 3 años. Y eso no es posible en una sociedad que clama por soluciones, si bien coyunturales, pero que también nos prepare para la post-pandemia. Al mismo tiempo, es importante que la ciudadanía conozca que hay un hecho que es aberrante y que no se compadece ni con la realidad, ni mucho menos con la lógica económica y financiera del país, mucho menos fiscal. Intentan regresar a la estructura de un banco central autónomo que esté por encima de los gobiernos de turno, porque según la visión de los neoliberales, el Banco Central debe servir únicamente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con la banca extranjera. En otras palabras, las reservas acumuladas en el Banco Central no deben servir, según el criterio peregrino de los neoliberales, para ponerse a disposición del gobierno como herramienta de solución de problemas, como elemento de desarrollo, sino únicamente para garantizar el cumplimiento de compromisos con la banca chulquera, para garantizar el pago de deuda externa, de los bonos, que son el gran negocio, no de los pobres. Un pobre, un trabajador, un servidor público, ni conoce un bono, pero son los mismos banqueros, grandes grupos económicos, los que viven de este negocio especulativo. Y hay que entender que esos bonos en el mercado internacional se cotizan cuando los estados pagan una parte. Entonces, no es una actitud inocente que pagaron porque tienen vocación de buenos cumplidores. El ministro de Finanzas va a ser sujeto de juicio político porque no ha podido explicar cuál es la razón legal para pagar un tramo de bonos en beneficio de gente determinada con nombre y apellido en un monto de 324 millones de dólares, cuando requeríamos de urgencia ese y más recursos para afrontar la pandemia. Esto es lo ilógico, lo irracional, y no es que lo hayan hecho por tarugos, sino porque significó una operación y al pagarlo elevaron el precio de esos bonos, lo cotizaron a un precio mayor al 100% de su valor nominal y se embolsicaron una utilidad que significa al mismo tiempo la negación de la solución para la sociedad ecuatoriana. Entonces, esto realmente es lo que molesta. ¿Y qué pasa con los fondos y las grandes reservas que se hablan sobre los 2.000 millones de dólares? Este momento en el Banco Central del Ecuador. Esos recursos deberían ser de disposición del gobierno para afrontar lo que estamos sufriendo, sin que tenga que comprometer en nueva deuda, cara, con plazos cortos y altos intereses. La solución está aquí, pero más puede el interés de unos pocos, de un reducido grupo de privilegiados que se tomaron el gobierno sin ganar las elecciones, insisto, y que imponen este tipo de lógicas que son ilógicas.
No puede ser que se imponga esos intereses. Eso es lo que molesta y lo que de alguna manera ha caracterizado el debate de estos dos proyectos de ley. El uno, el de ordenamiento de las finanzas públicas, repito, no tiene nada que ver con la superación de la crisis, que no sea afianzar, apuntalar los intereses de los especuladores de deudas, del achicamiento, de la reducción del tamaño del Estado. Tanto es así que el ministro del Trabajo anunció que se producirán 360.000 despidos que van al desempleo. Esto quiere decir que nos viene lo peor. Claro, nos viene lo peor porque luego de esta pandemia, No, obviamente, ¿quién puede ponerse a buscar trabajo si todas las empresas, todos los negocios están en este momento sufriendo, pues obviamente una baja en su producción, baja en sus ingresos? Al toparse con el desempleo, pues obviamente la gente lo que va a toparse es con todas las puertas cerradas. Entonces, lo que están haciendo es como decir, como dicen vulgarmente en el barrio, no es patearle en lo echado, o sea, dejarle al pueblo ecuatoriano pues más golpeado que lo que está golpeándonos la misma pandemia. efectivamente, César, estas son medidas cíclicas. Le sacan del bolsillo del trabajador, del servidor público, disque para ayudarle a la familia del mismo, Ujú. de un bolsillo para poner a otro. Pero el momento en que afectan el mísero salario de los dependientes, de los servidores públicos, de los trabajadores, le están reduciendo su capacidad de adquisición, le están negando su capacidad de compra. Eso a su vez afecta en el sector productivo, en la oferta de bienes y servicios, que reducen sus expectativas y el volumen de sus operaciones. Por manera que afectando el salario del consumidor primario, están afectando al proceso productivo que intentan proteger. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos no quieren contribuir en la medida de su responsabilidad económica. Y por ejemplo, no les escuchamos decir y con fuerza que hay que negociar el no pago de la deuda externa, pero ya, una moratoria ad infinito. Porque no podemos pagar deuda, no estamos negando, es lo que le pasa al pobre ciudadano que no tiene con qué pagar una deuda. Le viene a reclamar el acreedor todos los días y le dice, sí, sí le debo, sí, pero no lo puedo pagar. Y eso es lo que nos está pasando. Esa es la lógica que en este momento domina el comportamiento de los estados. Nadie sabe cómo vamos a salir y cuántos van a salir de esta pandemia. Y prepararnos para esta post-pandemia es una tarea de todos, pero particularmente de los gobiernos de turno. Y lo más grave es que nosotros no escuchamos desde la visión oficial un liderazgo que convoque realmente a la unidad nacional. Seguimos escuchando la plañidera, la queja de que Correa tiene la culpa de todo. Es culpa de Correa todo. Se falsea la verdad cuando una vez más se aborda el tema de la deuda externa en el gobierno anterior. La misma que está aprobado porque ellos mismos lo aceptan, porque ahí están los datos del Banco Central del Ecuador, que la deuda, inclusive sumando todas y consolidada, no llegó a 40.000 millones, era 38.000 millones. Y sin embargo, insisten con cifras totalmente arbitrarias, hablando de 60, 70.000 millones, que no pueden sostener porque no tienen ninguna prueba. Más bien, el dato certero del Banco Central que ellos mismos manejan les miente. Sin embargo, siguen diciendo este mismo mensaje que distorsiona la unidad nacional, como que priorizaran esta confrontación
que no ayuda precisamente a construir soluciones. Y esto también se refleja en la tramitación de las leyes urgentes, porque existe la impresión de una especie de chantaje, de amenaza. Si no aprueban la ley, ya van a ver lo que les pasa. Muerte cruzada. ¿Qué? ¿Por qué es ahora ese tipo de actitudes que a lo mejor la Asamblea, me refiero a la institución como tal, dirigida por sus amigos, porque nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana hemos mantenido una actitud coherente de dignidad, de defensa de principios de derecho, de ciudadanía, y ahora están asustados, porque hay la eventualidad de que se cumplan las amenazas oficiales. Pero repito, nosotros no vamos a quedarnos en ese escenario de defensa de un puestito. Vamos a ejercer con todos los derechos la facultad legislativa de exponer en los debates nuestros puntos de vista. Los compañeros integrantes de las comisiones respectivas están realizando ese tipo de trabajo, porque la elaboración de la ley supone la comparecencia de actores políticos y económicos de diferentes vertientes, y todos ellos no han podido evitar que está mal concebido un proyecto que intenta cargarse la mano solamente al sector más débil de esta sociedad. Todos coinciden en que es necesario el aporte de los grandes capitales, de aquellos que evadieron impuestos, de aquellos que se beneficiaron con perdón y olvido de impuestos, de intereses, de multas, aquellos que fueron beneficiados con condonaciones de sumas importantes por miles de millones de impuestos consolidados que estaban listos a ser cobrados por el Servicio de Rentas Internas. Ellos son los que tienen que pagar. Ellos tienen que financiar el fondo humanitario. Los banqueros que se ufanaban de haber acumulado utilidades extraordinarias el año 2019, ellos son los que tienen que pagar. Pero resulta que la lógica de ellos no les permite entender el principio de equidad, de solidaridad. Y esto es lo que de alguna manera las diferentes bancadas, unas como la nuestra por absoluta convicción y otras a lo mejor porque estamos en el año preelectoral, mantienen adelante esta forma de concebir la elaboración de la ley en el debate. Ojalá se mantengan esas posiciones, eso esperamos nosotros. Ojalá no ocurra lo que siempre, que las ofertas, las dádivas, los compromisos, el plato de lentejas otra vez se imponga para sumar votos que den al traste con un proyecto de ley que vino chueco, que vino inequitativo y que nosotros lo estamos proponiendo de tal manera que se vuelva realmente una ley de auxilio, una ley emergente, una ley solidaria con el aporte de toda la sociedad en directa relación con su capacidad de pago. No pueden exigirle al trabajador, al asalariado, al servidor público una aportación que no tiene, porque todo se descuadra. Y entonces esperamos este debate que es precisamente este momento el punto más importante de la política nacional y se ubica en la Asamblea. Pero repito, no vamos a quedarnos en el escenario de cuidar un puestito para poner en juego nuestros principios, de ninguna manera. Ahí estamos para defender ese derecho de la ciudadanía. Así es, las amenazas que han venido desde el gobierno nacional, en este caso de la señora María Paula Romo primero, aunque ella ya se desdijo,
porque dijo que no, y ahora ya no es tan importante la muerte cruzada como ella mismo había asegurado días atrás, pero el señor vicepresidente ya está hablando de una posible muerte cruzada. Contrario a eso, hay sectores que plantean también si la Asamblea podría tratar el artículo 130, numeral 2, que habla de la destitución del presidente de la República por grave conmoción social. ¿Se podría hacer eso, doctor, o ninguna de las dos son convenientes en este momento político del Ecuador? Efectivamente, César, si bien la Constitución franquea algunas posibilidades para destrabar el momento político, sin embargo, este es el momento de otras prioridades. Y la prioridad es que tenemos al país una ley equitativa, realmente de ayuda humanitaria, y que entiendan todos los sectores que de aquí no vamos a salir como antes, que vamos a cambiar totalmente la estructura misma de la sociedad. Hoy se recuerda el Día de la Tierra. De alguna manera como que la naturaleza, la Pachamama, está sintiendo un alivio en esa contaminación demencial que destruye la madre tierra, que destruye el aire que respiramos. Ha tenido que ocurrir una catástrofe de niveles universales, planetarios, para que la naturaleza sienta un respiro. Acá mismo, en nuestro país, hay un hecho preocupante. El pasado 7 de abril se produjo un hecho natural, lógicamente, que afectó a los 3 oleoductos, al SOTE, al OCP y al poliducto, destruyendo un gran tramo de esas tuberías y provocando el derrame de crudo que contaminó los ríos, que sirven como captación de agua potable para importantes ciudades de nuestra Amazonía. Este hecho, que claro, es un caso fortuito, debe recibir una respuesta inmediata que por las circunstancias tiene algunas dificultades. Pero al mismo tiempo nosotros nos preguntamos qué vulnerable que es nuestra estructura. Y también nos viene a la mente esa construcción del OCP del que se ufanaban algunos sectores, el oleoducto de crudos pesados, que es una empresa privada, de lo que se ve no hizo su propia ruta para atender su tubería. Se adosó al SOTE. Por esto es que este problema, este deslizamiento de tierra, afectó justo a las 3 tuberías. En otras palabras, aquí todo el mundo se aprovecha de la obra pública para su propio beneficio. Y ahí hay una pregunta que queda flotante. Hay un fondo que cuando ocurren estos desastres naturales que contaminan, hay un fondo que sirve para pagar indemnizaciones a las comunidades afectadas. Y no vemos que nada de esto está ocurriendo y esos fondos se mantienen. Por eso es que nosotros creemos que si bien la Constitución franquea la posibilidad tanto de la muerte cruzada, que es un hecho totalmente legal, pero cuando alguien invocó aquello en octubre, dijeron que era un acto de inestabilidad democrática, de atentado en contra de la estabilidad del gobierno. Ahora ellos mismos lo invocan, porque es una institución constitucional. Al mismo tiempo lo es la disposición constitucional para la destitución del primer mandatario. Son disposiciones
totalmente viables y constitucionales. Pero repito, hay prioridades que debemos atender con mucha fuerza. Primeramente, es necesario crear un fondo de ayuda humanitaria, que sea eso, ayuda humanitaria. Pero no vamos a formar un fideicomiso para poner en manos de una junta de notables. ¿Quiénes son los notables? Los que tienen apellidos con guión al medio, los hijos de las estatuas, los que son notables porque desde aquí yo les noto. ¿Cuál es la razón para que se trastoque el principio de responsabilidad del gobierno? Es el gobierno el que tiene por mandato constitucional la facultad de administrar esos recursos de ese fondo con criterio de unidad nacional y no pensar entregárselo a un grupo de notables, por muy notables que sea. Eso desfigura el principio de un fondo integrado por aportaciones a nivel nacional y que inclusive son susceptibles de control por parte de los organismos correspondientes. Ahora, se hablaba primero de que se iba a dar el control, pero ahora dicen que solo quieren que administren nada más o que supervisen estos notables el manejo de esos fondos. Obviamente, de ninguna manera queda claro por qué se tiene que entregar a un grupito de notables. Podrían integrar una veeduría como cualquier otro, que pueden hacer los trabajadores, los servidores públicos, los jubilados. Cualquier colectivo social puede integrar una comisión veedora como un organismo de vigilancia y de participación ciudadana, pero ir más allá significa que ahorramos a nivel nacional y por favor yo no tengo capacidad para ello, den administrando ustedes porque son notables. Eso reniega la lógica constitucional, jurídica y la lógica sociológica y política. ¿Qué puede pasar en el caso de que la Asamblea archive los proyectos de ley o en su caso haga muchas observaciones y el gobierno no acepte las mismas? Esto, esto podría desencadenar en este escenario que ya lo tratamos antes y que obviamente usted dice que hay otra prioridad que es la de ayudar al pueblo ecuatoriano más que dedicarse al tema político, pero ¿podría el gobierno tomar esta acción una vez que sienta que la Asamblea no la apoya en estos proyectos de ley? Bueno, por responsabilidad legislativa, nosotros no vamos a plantear de entrada el archivo de los proyectos. Estamos haciendo todos los aportes para mejorarles esas leyes, para humanizarlas, para volverlas equitativas. Pero si ese tipo de aportes no son aprobados y persisten esas mayorías pagadas con un plato de lentejas, que venga lo que venga, pero nosotros seremos consecuentes con nuestra propia responsabilidad. Votaremos y apoyaremos aquello que consideramos positivo, pero cuando se crucen líneas rojas, como aquella de que no puede cargarse todo el peso de los aportes a los asalariados, a los funcionarios, servidores públicos, que debe ser mayoritario, primordial, el aporte de la banca, de los grandes empresarios, de los importadores, esos importadores que traen e intoxican el mercado hasta con productos y bienes suntuarios, con lo que han destruido la industria nacional, la artesanía, han destruido puestos de trabajo. Pues ahora que aporten a esta ley de ayuda humanitaria. Si esas disposiciones son negadas por mayoría,
nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestra responsabilidad frente a la sociedad. Y entonces votaremos negativamente, votaremos no por esas disposiciones que buscan consagrar una desigualdad social. Así que clarito, y repito, no va a prevalecer para nosotros una amenaza. Y peor aún, nos vamos a quedar en la defensa del puestito. Eso es muy secundario, muy subalterno. Importan los principios, la dignidad y nuestra responsabilidad con nuestros mandantes. Sobre todo eso luego de que hemos visto una campaña agresiva de tratar de deslegitimar el accionar de la Asamblea Nacional. Hemos visto campañas, inclusive de cuentas en Twitter, en Facebook, que hablan de que ustedes se niegan a colaborar con con el aporte de su sueldo. ¿Y qué decirles a estas personas y a los que obviamente dan oídos a este tipo de campañas? Es la desinformación convertida en sistema, es la opacidad de la falta de transparencia y el maniqueísmo con que se actúa. Cuando la Asamblea le sirve a sus propósitos, que no son los fines nacionales, ahí sí la Asamblea es un reducto del patriotismo, del civismo y todo lo que quiera. Pero cuando esa mayoría y esa Asamblea reacciona, discute, pone en tela de duda las propuestas del Ejecutivo, vienen toda esta clase de improperios, de campañas negativas en contra de la Asamblea en su conjunto. Ahí no hay discrimen, ahí nos meten en el mismo saco a todos y eso no es justo. Pero nosotros creemos que como están las cosas, la Asamblea puede reivindicarse haciendo lo que le corresponde, debatiendo una ley económica urgente con disposiciones que consagren el principio de la equidad. Un fondo humanitario, sí, pero con el aporte de los que más tienen. Bajo esa premisa, lo demás nos resbala. Ahora, me consta la opinión pública sana, no contaminada, no odiadora, que la bancada de la Revolución Ciudadana fue la primera en aceptar el asunto del 50% de la remuneración. Fuimos los primeros. Pero nosotros no hacemos propaganda de eso, porque no está bien. Que la mano derecha no sepa lo que da la mano izquierda. Aquellos que salen por el mundo a entregar un mendrugo y se toman fotos de los tres lados, responderán a sus conciencias y a la sociedad. Nosotros no tenemos que andarle diciendo que esto hicimos. Me veo forzado por la pregunta suya, César, revelar que fuimos los primeros, la bancada de la Revolución Ciudadana, en aceptar en forma expresa y por escrito, a nombre de los 30 integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana, la reducción del 50% del salario. Pero claro, nos meten en el mismo saco por parte de la campaña para de alguna manera afectar al órgano que debe tramitar la ley y con ello tratar de imponer un proyecto sin que se debata. Y eso no está ocurriendo. El debate es amplio, hay una gran cantidad de actores políticos y económicos que están desfilando por las comisiones haciendo exposición de sus puntos de vista, enriqueciendo con sus aportes la elaboración para el primer debate, y estamos a tiempo. Estamos haciendo nuestro trabajo. Y las amenazas no hacen otra cosa que demostrar que nuestro trabajo importa para la gran mayoría de compatriotas que miran que quienes están gobernando les miran con recelo y sobre todo son los privilegiados. Los privilegiados de ahora y los últimos 3 años han sido quienes hoy se niegan a dar el aporte que les corresponde en directa proporción con la acumulación de riqueza. Y la riqueza nacional no ha sido hecho por ellos, por una sola persona.
porque heredó, porque acumuló fortunas. No, es fruto del trabajo colectivo de obreros, trabajadores, servidores a nivel nacional. Ese trabajo colectivo es que cuando llega el momento de la distribución, los dueños del capital se llevan casi todos, casi todo. Y a la clase trabajadora, asalariada, servidores públicos, les queda la migaja de un salario que dicen que van a afectar, que lo van a disminuir. No sabemos exactamente cuál sea la intención. Esto de achicar el tamaño del Estado les está pasando una factura. Y por favor, último mensaje, el Banco Central del Ecuador tiene más de 2.000 millones de recursos en reservas. Esos recursos, en vez de estar prestando dinero a la banca chulquera a altos intereses y con tiempos cortos, deben servir para afrontar la pandemia, la emergencia. Son los recursos que debe tener el Estado, el gobierno, de primera mano para solucionar los problemas que claman los ecuatorianos. Así es, estimado asambleísta. Y solamente para terminar, unas dos consultas. Yo sé que las prioridades son otras, pero hoy con sorpresa hemos leído en la prensa nacional de que luego de que el ministro de Finanzas compareció ante la Asamblea Nacional, él dijo que se había pagado el capital de estos bonos, pero nunca dijo que se había pagado intereses y resulta que ahora dice que también se ha utilizado algún dinero para pagar esos intereses. Eso, la primera consulta, si este ministro obviamente va a ser llamado luego a un juicio político. Y la segunda pregunta es porque también hay preocupación, y usted es versado en leyes, ¿qué pasa con el Consejo de la Judicatura que mediante un memo prohíbe que se reciban garantías constitucionales o trámites constitucionales de derechos en los diferentes juzgados y solamente deja habilitado el habeas corpus o pretexto del estado de excepción? Esto es gravísimo y ¿a qué nos puede llevar al Estado ante cortes internacionales? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo primero, el señor ministro de Finanzas dice una serie de versiones que cada vez se contradice. Pero lo que está en la carpeta es que para agosto tienen previsto pagar otro tramo de deuda externa. Eso sería acabose. Así que paguen deuda y también intereses. Es parte de los compromisos que ellos mismos intentan, entre comillas, honrar. Y no nos olvidemos, porque ya ha ocurrido. Estos funcionarios tan comedidos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, después que dejan el cargo, se convierten en funcionarios de esos organismos internacionales. Fijo, Claro. porque son buenos muchachos que les sirven al interés foráneo, a la banca chulquera y traicionan los sagrados intereses del país. En lo segundo, más bien, César, hay una última resolución del Consejo de la Judicatura que amplía la acción de los jueces, sobre todo de garantías constitucionales, para que atiendan precisamente temas referidos a garantía de derechos. Y de alguna manera esto pone alguna cobertura a esas reclamaciones. Efectivamente, el escenario que usted pinta es el que se mantenía, pero a raíz de una resolución que dictó el Consejo Nacional de la Judicatura, se amplió la acción de los jueces para cubrir derechos. Sabemos que esta fue inclusive una gestión de la Defensoría del Pueblo. Y esta quizá es una de las pocas acciones que debemos rescatar, porque al menos un trabajador que es despedido intempestivamente puede accionar su reclamación y hacer valer sus derechos.
Que queda claro. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecerle, como siempre, por comparecer acá a Hoja de Ruta. Es importante siempre conocer sus criterios sobre el trabajo de la Asamblea y sobre el trabajo de la bancada de la Revolución Ciudadana, ¿no? Hacer hincapié en que toda esa campaña que se está haciendo contra la Asamblea, pues obviamente sabemos que es orquestada para los intereses de ciertos grupos que hoy están tras esta ley también. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Agradecerle por el trabajo que siempre usted realiza en la Asamblea Nacional y obviamente la invitación, como siempre, para luego tenerle en próximos programas aquí dentro de Hoja de Ruta. Es como dice un poema de un cantor popular: nunca verás mi nombre publicado en los diarios, pero sí tendremos voz en estos medios alternativos. Agradezco infinitamente que nos convoquen para decir nuestro punto de vista en esta que es la única herramienta que le queda al pueblo para informarse sin sesgo y con transparencia. Así que agradezco este esfuerzo gigante que realizan gente como usted, César Bermeo, y todo el equipo que lleva adelante esta posibilidad de mantenernos informados, relacionados con una información alternativa, que es lo que necesita el Ecuador para transparentar la verdad y convertirla en una herramienta para saber qué hacemos, dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Muchas gracias a los amigos y amigas, oyentes, televidentes, tanto en el país como fuera de él, todos los hermanos migrantes que en las diferentes latitudes, que en los lugares de su destino actual miran con nostalgia la patria ausente. A ustedes les tenemos en el corazón, siempre con la gratitud de que siempre nos ayudaron con sus generosas remesas, hermanos migrantes que se encuentran por el mundo. La quinta región del Ecuador, la más recordada, la más añorada. Les abrazamos a la distancia a todos y a los que han tenido la gentileza de sintonizarnos a través de esta hoja de ruta con voces diferentes, con voces que vienen desde la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todas las personas que nos han acompañado en esta entrevista. Nosotros regresamos ya a las 6:30 con el análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo. Hasta pronto.